Shalom Lekulam. Hoy, Besiata Dishmaya, quiero estudiar con ustedes un tema que está relacionado con la Perashá de la semana, con Perashat Lech Lecha, pero que es algo que en realidad está escrito en la Torah en Perashat Noach al final, ¿sí? Y esto que le voy a decir es algo que acabo de estudiar recién, ¿sí? Del Perush a la Torah de Rabbeinu Yitzhak Abarbanel, ¿sí? Y bueno, quiero compartir con ustedes esto. Nuestra Perashat Lech Lecha, comienza contándonos acerca de la primera orden de Hashem a Abraham, que es abandonar su tierra, abandonar a la casa de su papá y irse a la tierra de Israel, ¿cierto? Ese es el primer tema de la Perashá. Mas sin embargo, si ponemos atención al final de Perashat Noach, vemos que de por sí Terach, el papá de Abraham, tenía la intención de llevarse a toda su familia a la tierra de Canaán, a la tierra de Israel. Fíjense al final de Perashat Noach, capítulo 11, pasuk 31. Vaikach Terach et Abraham beno, bet Lot ben Aran ben beno. Y tomó Terach a Abraham, en ese momento Abraham, y a Lot, el hijo de Arán, bet Sarai Kalato, eshet Abraham beno. Y tomó también a Sarai, su nuera, esposa de su hijo Abraham, y salieron de Ur Kasdim para irse a la tierra de Canaán. O sea, ya Terach había tenido la iniciativa de querer ir a la tierra de Israel. Simplemente, ¿qué pasó? ¿Por qué no fueron a la tierra de Canaán? Cuando llegaron a Harán, se quedaron ahí, ¿sí? Como que posiblemente a Terach ya le gustó el lugar, le gustó Harán y ya se quedó ahí y se arrepintió de ir a la tierra de Israel. Pero acá la gran pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cómo que Terach tenía la iniciativa de ir a la tierra de Israel? ¿Por qué Terach quería ir a la tierra de Israel? ¿Qué le provocó a Terach el querer salir de Ur Kasdim? Esa es la gran pregunta, ¿cierto? Entonces eso vamos a tratar de contestar Be'ezrat Hashem con la ayuda de Rabbeinu Yitzhak Abarbanel. Y también cabe la pregunta, ¿cierto? Porque ¿para qué la Torah nos cuenta esto? ¿Qué me interesa a mí lo que Terach quiso hacer y todo eso? ¿Por qué la Torah ve importante que yo sepa esto? Entonces, dice así, ponga atención. Veine kavanat kol hasipur hazeh leodia ech sivev akadosh baruch hu sheyetze Abraham el eretz Kenaan. Fíjense que hay un pasuk muy curioso en el capítulo Tetvav, capítulo 15, pasuk 7. Ahí Dios le dice a Abraham, Vayomer elav, y le dijo Dios a Abraham, Ani Adonai asher otzetija me Ur Kasdim. Yo soy Hashem que te saqué de Ur Kasdim. ¿Quién sacó a Abraham de Ur Kasdim? Hashem. La iniciativa fue de parte de Terach. Terach fue el que le dijo a todos, vámonos a la tierra de Canaán. Y se salieron de Ur Kasdim y llegaron a Harán y ya no fueron a Canaán. Pero ¿quién lo sacó a Abraham de Ur Kasdim? Terach por su propia iniciativa, no fue Hashem. Entonces, ¿por qué ahí dice Hashem, yo te saqué de la tierra de Ur Kasdim? No es cierto, aparentemente. Fíjense qué lindo lo que dice Rabbeinu Abarbanel. Dice, ¿cuál es la intención de la Torah en contarte todo esto? De lo que hizo Terach y la iniciativa que tuvo. La intención de la Torah es contarte cómo Akadosh Baruj Hu jugó con las piezas acá e hizo que Terach quisiera salirse de Ur Kasdim. O sea, el que provocó que Terach saliera de Ur Kasdim fue Hashem, obviamente. Ahora, ¿cómo Hashem hizo esto? ¿Cómo Hashem provocó que Terach se quisiera ir de Ur Kasdim a la tierra de Israel? ¿Sí? Dios lo que quería acá es que Abraham llegara a la tierra de Israel. Dios está interesado en que Abraham esté en Israel, ¿sí? Porque es la tierra que a Dios le quiere dar a Abraham y todo eso. Entonces Dios trata de hacer que Terach se vaya a Israel con toda su familia. Y dice, y no es como dijo Rabbeinu Abraham ben Ezra. Rabbeinu Abraham ben Ezra dice que el inicio de la Perashá Lech Lecha, cuando Dios le dice salte de tu tierra, de tu Eretz, significa salte de Ur Kasdim. O sea, dice ben Ezra, Rabbeinu Abraham ben Ezra, que Dios le dio la orden a Abraham en Ur Kasdim. Y dice, y no es cierto. Abraham no salió por orden de Dios de Ur Kasdim. Salió porque su papá le dijo, vámonos. No le dijo, no fue por orden de Dios. Ahí todavía Dios no le había hablado a Abraham, ¿sí?
Entonces, bueno, ¿cómo fue que Dios provocó que Terach quisiera salirse de Ur Kasdim? Dice así: Veine igida katuv echnit galgelua de barim sheyetzume Ur Kasdim. Dice, la Torah te cuenta cómo Dios jugó con todas las piezas para hacer que Terach quisiera salirse con su familia de Ur Kasdim. Behu, imeyot shekol ben Hashem ayum molidim biotam ben sheloshim shana, o karov leze. Ine Terach lo lidat shevim shana, beayaze rabena. Fíjense lo que nos cuenta la Torah. Sí, Pasuk, capítulo 11, Pasuk 26. ¿Qué dice la Torah? Para que vean que las cosas que dice la Torah las dice por una razón, no las dice están porque sí. Vayhi Terach shivim shana, y vivió Terach 70 años. Vayoled et Abram et Nahor betarán, y engendró a Abram, a Nahor y a Harán. Pregunta: ¿por qué la Torah ve importante decirme que Terach engendró a sus hijos a la edad de 70 años? Dice Abrabanel, Terach es descendiente de Shem, ¿sí? Los descendientes de Shem, si nos fijamos, generalmente tenían hijos cuando tenían más o menos 30 años, por ahí, ¿sí? Cerca de los 30 años. Y Terach, ¿a qué edad pudo tener hijos? A los 70 años. Y esto a Terach le hacía como ruido en su cabeza. Esto era como, ¿por qué yo tengo hijos hasta los 70 años mientras que los demás tienen hijos mucho más jóvenes? Odra sheavotav irbu atoladot, como sheneemar bekol echad mehem vayoled banim ubanot, aval Terach atzareu Hashem miledet velo olir kiim shlosha banim. Y otra cosa, ¿qué dice el pasuk? Y vivió Terach 70 años y engendró a Abram, a Nahor y a Harán. Punto. ¿Qué quiere decirme con esto la Torah? También los descendientes de Shem tenían muchos hijos. Y si nos damos cuenta, la Torah dice, Vayolet banim ubanot, y engendraron hijos e hijas. En cambio, Terach solo fue Abram, Nahor, Harán. Punto. No pudo tener más hijos. Otra cosa que a Terach le hacía ruido en su cabeza. ¿Por qué yo tengo hijos hasta los 70 años? No joven como los demás. ¿Y por qué solo puedo tener 3 hijos? ¿Por qué no puedo tener más como los demás que tienen hasta hijas? ¿Sí? Y después, ¿qué dice el pasuk? Be'ele toldot Terach. Y estas son las generaciones de Terach. Terach olidet Abram et Nahor betarán. Terach tuvo a Abram, a Nahor y a Harán. Ve Harán olidet Lot. Y Harán tuvo a Lot. Vayamot Harán al pene Terach Aviv. Y murió Harán enfrente de Terach su padre. Be Eretz moladto, en la tierra de su nacimiento, en Ur Kasdim, Be Ur Kasdim. Otra cosa, Terach está viendo que uno de sus hijos se le muere. Esto otra vez le hace ruido en la cabeza. ¿Por qué se me muere un hijo? Tengo hijos a los 70 años. Tengo solo 3 hijos, no puedo tener más. Y aparte, se me muere un hijo. Todo esto le hace ruido en la cabeza a Terach. ¿Y en dónde le pasa todas estas cosas malas? En Ur Kasdim. Por eso dice la Torah que se murió Be'eretz moladto Ur Kasdim, en la tierra de su nacimiento, en Ur Kasdim. La Torah remarca, en Ur Kasdim pasó todas estas cosas malas. Vaikach Abram ben Nahor laem nashim, y dice, y tomó a Abram y Nahor, los 2 hijos restantes de Terach, tomaron mujeres. Shem eshet Abram Sarai, Beshem eshet Nahor Milka. La mujer de Abram se llamaba Sarai y la mujer de Nahor se llamaba Milka. Bat Harán abi Milka babiska. Milka, que era la hija de Harán, otro Harán, no el hijo que falleció de Terach, ¿sí? Hija de Harán, padre de Milka, padre de Isca. ¿Y qué pasa? Batei Sarai Akara. Otra cosa fea que ve Terach en su familia. Resulta que Sarai, su nuera, es estéril. En la balada no puede tener hijos. Tantas cosas malas ve Terach que le pasan. ¿Y qué hace Terach? Vaikach Terach et Abram beno, bet Lot ben Aram ben beno, bet Sarai kalato. Entonces tomó Terach, a Abram, a Lot, a Sarai su nuera. Y dijo Terach, ya, vámonos, nos salimos de Ur Kasdim y nos vamos a la tierra de Israel. ¿Por qué hace esto Terach?
porque él ve que le pasan tantas cosas malas en Ur-Kasdim, que él dice, no, este lugar algo tiene, este lugar mejor, vámonos. Pero todo esto, ¿quién lo está haciendo? Hashem. Hashem es el que está orquestando todo esto para que Terach diga, vámonos, y de esa forma Abraham llegue a la tierra de Israel, que es donde Hashem quiere que esté. Pero ¿qué pasa? Terach Terach llega a Harán y al parecer le gustó el lugar y dice, ¿sabes qué? Nos quedamos acá. ¿Sí? Entonces la idea de Hashem era llevarlos, pero Terach decidió, no, yo me quedo acá. ¿Por qué? Porque Terach lo que buscaba era un lugar mejor. Él decía, quizás es el ambiente de Ur-Kasdim, el aire, no sé, el clima, algo daña, que hace que se muera la gente, y esto... Entonces llega a Harán, él ve que ahí hay un buen clima, hay un buen ambiente, dice, nos quedamos acá yo creo que no pasa nada malo. Así piensa Terach. ¿Y por qué se lleva Terach a Lot? Porque Lot era el hijo de Harán. Harán es el que se murió, ¿cierto? Entonces Terach, su lógica es, generalmente el hijo hereda mucho de las cosas físicas que tiene el padre. Entonces, si el papá de Lot se murió en esta tierra, si dejo a Lot en esta tierra, también puede ser que termine falleciendo. Entonces, por misericordia, decide también llevárselo. Y después la Torah dice, y dice, y fueron los días de Terach 205 años y murió Terach en Harán. Él siempre se quedó toda la vida en Harán. ¿Sí? Entonces, acá vemos que lo que llevó a Terach a salir de Ur-Kasdim es todas las desgracias o las dificultades que veía que le pasaba en Ur-Kasdim. Pero esto era provocado por Dios para que él decidiera irse a la tierra de Israel, para que Abraham llegara a la tierra de Israel. Y por eso Dios le dice a Abraham en el capítulo 15, pasuk 7, Ani Hashem asher hotzeticha me'Ur-Kasdim. Yo soy Hashem el que te sacó de Ur-Kasdim. No penses que fue por decisión de tu papá, simplemente yo estuve detrás de todo, yo fui el que quiso provocar que te salieras de allí para traerte a la tierra de Israel. Este es el Hidush que dice Rabbeinu Abarbanel, y me encantó porque está insinuado en los mismos psukim, en todo lo que los psukim nos van contando de las edades y lo que pasó, y este se murió. Todo nos está insinuando las razones por las cuales Terach decidió irse de Ur-Kasdim.